Vamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vamos a dar lectura al verso 16 y 17. ¿Lo tenemos? Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. El tema que quiero tocar hoy es un tema bastante controversial, justamente porque he leído esta escritura que en el final del mensaje vamos a explicar un poco más, pero la realidad es que quiero tocar un tema, como les dije, controversial, donde nace una pregunta que no procede obviamente de la escritura. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Y yo pensando en esto digo, no puedes proceder una pregunta así de alguien que está persuadido por Dios, de alguien que, entendiendo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, está agradecido de haber sido rescatado de su vana manera de vivir y que por ende tiene, por misericordia de Dios, una vida nueva, una vida en el Espíritu. ¿Quién podría estar pensando la manera de perderlo? ¿Quién podría ponerse a pensar? Alguien, me refiero a alguien que ame a Dios, que entienda lo que esto es. ¿Cómo va a tener tiempo de ponerse a pensar esas cosas? Sin embargo, eso sucedió y a causa de eso justamente salieron cantidades de versiones, de ideología. Nosotros entendemos que lo que hoy nosotros leemos lo han leído miles y miles de personas anteriormente que nosotros. Muchos doctores de la ley, doctores de la escritura, doctores en todo tipo de títulos, muchos exégetas que le buscan hasta lo más mínimo a la escritura, pero no son todos ellos los que han buscado a Dios para saberlo. No son todos ellos los que buscaron a Dios para saberlo. Sin embargo, hermanos amados, la escritura, que es la que nosotros hemos leído, de ella debe proceder absolutamente todas las cosas. De ella, no puede proceder de otro lado. Después entonces los grandes pensadores y todo pueden aportar ideas, pueden aportar suposiciones, pero lo único que nos va a dar seguridad siempre va a ser la palabra de Dios, que por medio del Espíritu Santo de Dios nos ha de revelar para que podamos entender y comprender toda su bendita palabra. En primer lugar voy a leer algunos versículos, usted vaya anotándolo, yo a algunos le voy a pedir que lo leamos juntos, otros los voy a leer yo, otros le voy a dar una interpretación del versículo, usted lo anota y después lo busca, de hecho también en su casa, para tener, como siempre decimos, la seguridad de que se nos está enseñando la palabra de Dios. La promesa y la seguridad de la salvación, le puse un subtítulo aquí. Efesios capítulo 2, verso 8, muy conocido por todos, dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios referido justamente a la gracia, al regalo, no a la fe. ¿Se comprende? Bien. San Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Capítulo 10 de San Juan, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y por último, aunque hay más, yo separé algunos, Efesios capítulo 1, verso 6, donde dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, hasta el día en que Jesucristo venga en busca de su iglesia. Este es el que nosotros conocemos, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses. ¿Qué dije yo? Perdón. Filipenses. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, estos son los pasajes que de alguna manera yo quería mostrar para
hablar de una seguridad, no hablar sino puntualizar, que los pasajes hablan de una seguridad de salvación, ¿verdad? Ahora vamos a ver otros pasajes donde hay que tener cuidado al respecto de lo que hacemos y de cómo vivimos. San Mateo capítulo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Obviamente sabiendo nosotros que esos tiempos fueron tan difíciles, que la gente era perseguida, como lo sabemos, el apóstol Pablo, antes de ser visto como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia y obligaba a los cristianos a blasfemar el nombre del Señor Jesús y consentían la muerte de muchos de ellos. Así que no es para nosotros algo que no supiéramos, que no sepamos, perdón. Capítulo 15 de San Juan, verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Este pasaje, este verso, estuvimos charlando con el pastor Andrés y no habla obviamente de que van a ir a condenación. Pero a mí me llamó la atención de todas maneras lo que dice este verso y haciendo memoria de algunos pasajes. Y acá viene la parte donde yo les hago el comentario con respecto a algunos versos que ustedes van a anotar y después lo van a leer, ¿sí? En sus hogares, según cuando tengan tiempo. Isaías capítulo 5, desde el verso 1 al 7, habla de todo lo bueno que hizo por su viña, el Señor nuestro Dios. El cuidado especial que tuvo con ella, todo lo que se ocupó y se preocupó, y en definitiva termina dando fruto silvestre. ¿Qué hace el Señor? La deja, la abandona, que le pase a ella lo que le tenga que pasar, que los animales del campo la destrocen, listo. No tuvo más cuidado porque no dio el fruto esperado. Después leemos en Jeremías, capítulo 2, verso 21, dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Pregunta Dios. Y por último, Ezequiel capítulo 15, desde el verso 1 al 5, Dios habla al profeta y da a entender que el propósito de una vid es dar frutos. De no ser así, de ser que no da fruto, no sirve más para nada. Con ella no se puede hacer un mueble, con ella no se puede hacer una estaca y colgar cosas. Con ella no se puede ni siquiera hacer brasas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el propósito de la vid es dar fruto. Cuando el Señor Jesús hace la comparación, el primero que da los frutos es el mismo Señor Jesús. Por eso Él es la vid. Y todo aquel que se añade a Él da los frutos correspondientes a esa vid o a esa rica savia que corre por causa de la raíz. Entonces entendemos nosotros de que la persona llamada al Evangelio debe dar fruto, porque si no, no sirve para nada. Esa es la realidad. Tiene que dar fruto. Por eso decíamos ayer, y yo creo que esto lo vamos a tener que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, que si nosotros no damos los frutos que Dios espera, que son frutos de justicia, que son esa vestimenta de lino fino, blanco y resplandeciente que aclara la Escritura, es justamente la justicia, ¿verdad? Y si nosotros no nos presentamos así o no trabajamos con esto para que haya ese fruto, obviamente no seremos de aquellos que estemos con el Señor por siempre y para siempre, ¿verdad? Ahora, el tema es que fuimos llamados para esto. El tema pasa porque se separó un poco lo que es la salvación de lo que es el Hijo de Dios, lo que es la salvación de lo que es la vida cristiana, lo que es la salvación de lo que es la vida en el Espíritu. Se separó. Los hombres los separaron, pero esto era toda una sola cosa. El hombre que creía empezaba a vivir una vida en el Espíritu, arriesgando en sí, como Jesús lo enseña, su propia vida natural y humana, con tal de conservar la vida eterna que el Señor le prometió. Por eso llegaba hasta tal punto, parece hasta una exageración verlo así en este tiempo, porque en este país y en algunos otros no hay la persecución que hubo en aquellos tiempos. Y nosotros no padecemos la persecución que sufren en algunos países hasta el día de hoy, que hasta ponen en riesgo su propia vida por causa del Señor y la sostienen aún a punto de perder la vida, porque el que pierde su vida la ganará. Entonces, bueno, es eso lo que tenían que enfrentar ellos.
Ahora, el tema principal, hermanos amados, es lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios ha determinado, más allá de todo pensamiento de hombre y más allá de toda interpretación humana y toda interpretación de hombres especialistas en el tema. Va más allá. Usted lea conmigo, capítulo 11 de la carta a los Romanos, verso 17. Vamos a dar lectura hasta el verso 22, pero vamos quizás a detenernos en algunos puntos. ¿Lo tenemos? Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo libres olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Dice eso o no? Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y esto le dice Pablo a la iglesia de Roma. Y está hablando de los judíos que menospreciaron el mensaje y al Salvador. Y está hablando de los gentiles que por misericordia de Dios entraron en ella. Y les está diciendo, si no tuvo cuidado o reparo en hacer el corte con aquello, contigo tampoco lo tendrá. Lo que pasa es que confiado, justamente como siempre decimos, y habiendo muchas veces mal interpretado o alguien nos ha enseñado con una mala interpretación, el hombre cristiano se siente tan justificado que no hay nada que lo juzgue ni nada que lo condene. Algunos hasta supo decir, el juicio que vendría sobre nosotros vino sobre la persona de Jesucristo. En parte es así y en parte no. Por eso que la Escritura está llena de estos ejemplos y ahora vamos a ver unos cuantos. Nos vamos a tomar un buen tiempo, pero es necesario para que lo comprendamos también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y estamos leyendo, ¿verdad? Atentamente lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Entonces dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con ellos. Dios fue severo. Esperó el tiempo que debiera. Le dio oportunidad de una y otra manera. Pero en un momento dado Jesús fue quitado. Muchos de los predicadores bíblicos han hecho exactamente lo mismo. Fueron a predicarle a ellos porque dice primeramente al judío y también al griego, o sea, al gentil. Siempre debía ser el mensaje primero a ellos. ¿Por qué? Porque por causa de ellos Jesús vino. A ellos les fue dado la promesa. Así que ellos eran los que entendían, los que sabían y los que estaban esperando, no los gentiles. Los gentiles no teníamos parte con las promesas dadas a Israel. Entonces, ¿qué muestra? Que aún así, siendo el pueblo escogido, si no entró por Jesucristo y si no hizo las cosas que conforme Cristo les enseñó, ellos fueron desgajados. Si nosotros no permanecemos en esa bondad, agradecido a Dios por habernos dado lo que nos dio, gracias Dios por tu bondad, gracias por la vida que me diste, gracias por la vida en el Espíritu, gracias por esta relación de comunión que tengo contigo hoy, gracias por esto. El que no hace eso lamentablemente se va desviando. Y por ende entonces tiene el resultado que obviamente creemos muchos de nosotros que no puede llegar a pasarnos. Y no estamos hablando de perder la salvación. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 1. Es necesario que lo leamos. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Así que no le sirvió de nada si no se retiene, si no hay ese cambio, si no hay esa transformación.
Y no esperamos que esto suceda de la noche a la mañana. No esperemos que esto suceda de un año para el otro. A algunos le llevan un par de años, a algunos le llevan muchos años crecer un poco. Pero en definitiva y al final de todo, todos los que realmente creen terminaremos conformados a la imagen de Cristo. Para que esto suceda, Dios tiene que hablarnos de la forma que nos habla para que decidamos todos los cristianos hacer lo que conviene. Hacer lo que conviene según la voluntad y el propósito de Dios. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. En la primera carta de Juan, pasaje que hemos leído cultos atrás, nosotros cuando estuvimos aquí, capítulo 2, verso 19, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La palabra salieron habla de salir fuera o ir fuera. Denota venir afuera o ir afuera. Salir significa también retroceder y retroceder significa volverse atrás o volverse apóstata. Apostasía. Primero leemos 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, donde dice que en los postreros días dice el Señor claramente, espérenme un segundito que lo busco aquí en la Biblia, capítulo 4, verso 1, pasaje que citamos también la vez anterior. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es fácil pensar que esto solo lo harán las personas que no son de Cristo. Es lo primero que pensamos. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Sin embargo, así todo, la palabra tiene que venir para todos los que estamos dentro. Y cada persona debe hacer un juicio sobre sí mismo y debe considerar la palabra de Dios y debe considerar su condición y situación y debe entonces de ahí en adelante decidir qué hacer. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio, como lo hemos visto días atrás. Apostatar o apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. Condición de un apóstata, salirse del camino, abandonar la verdad, abandonar los principios de la fe cristiana. Y entonces yo añado a esto, no se puede abandonar lo que no se es. Abandonan la fe cristiana, abandonan la conducta cristiana, abandonan todo lo que procede de Dios, que de hecho nos va a ir conformando a la imagen de Cristo. Decide abandonar, se vuelve de la fe. A veces pensamos que esto no podría pasarnos. Y nosotros vivimos un caso muy cerca nuestro. El pastor Juan nos sabía decir, me acuerdo yo que decía que había las personas que se volvían apóstatas, sufrían una falta de perdón que no se puede comprender lo que sucede. Y a nosotros nos tocó la experiencia de una persona que abandonó la fe, que se hizo, no es solamente decir no voy más a la iglesia, no, porque eso puede pasarnos por una situación, por un problema, como lo vimos la vez anterior que estuvimos. Puede pasarnos por cualquier situación, pero no es que abandono la fe, no es que dejo de creer en el Señor Jesús, no es que me tomo otro Señor para mí, sino que Jesús sigue siendo mi Señor, aunque yo no entienda lo que me pasó en la congregación. Si no hablamos de personas que conociendo ya al Señor, habiéndole rendido culto, habiéndose bautizado, habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, decide voluntariamente ir en busca del poder del mal. Se aparta de su fe. Esta persona, después de ser cristiana, una persona que inclusive la bauticé yo cuando en aquel tiempo bautizaba, se hace seguidora de San la Muerte, así como suena. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por vengarse. Ahora prestemos atención, porque hay muchas cosas que provocan esto en el hombre natural y nosotros tenemos una parte de ese hombre, no podemos olvidarnos. Tenemos una parte de ese hombre natural, esta naturaleza, hermanos amados. El apóstol Pedro, cuando enseña sobre el bautismo, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ellas siguen estando allí. Entonces es por eso que en la vida cristiana y en el ejercicio de la vida cristiana tienen que suceder cosas para que pulamos nuestro carácter y lo llevemos a la manifestación de un hijo de Dios. En esas reuniones, en ese momento de juntarse uno con otro, por allí los niños se pelean y pasan cosas, situaciones, y los padres salen enojados al punto tal que son capaces de aborrecer a los hermanos porque creen, consideran, piensan que no aman o no respetan a sus propios hijos. Es un pensamiento humano, ¿verdad?
que como resultado que deja una elección totalmente desagradable, ajena a la vida de Dios, por más cristiano que seamos. Por eso le digo a esta persona, como supo que alguien le hizo un daño que de hecho no le debiera haber tocado, ella hizo a buscar la misma fuerza, por decirlo de alguna forma, para hacerle un daño mayor a ella, a esa persona. ¿Sabe quién terminó más dañada? Esta persona que alguna vez fue cristiana. No hallaba el perdón de ninguna forma. Le orábamos, ¿qué no hacíamos? Hasta que al final se manifiesta el mismo diablo en su persona, en su cuerpo, y haciendo justamente la manifestación contraria a lo que sería una persona cristiana. Pero bueno, eso no es todo el tema. El tema que después la madre de ella, que fue quien la trajo a la iglesia, todos cristianos eran. Porque no hallaba salida, porque no hallaba paz, porque no hallaba descanso, no lo halló tampoco en Cristo, porque ya de alguna manera desechó el sacrificio de Cristo y se tomó de otro como su Señor, y eso Dios no lo pasa por alto. Entonces su madre, encontrándose con uno de nuestros hermanos, le pregunta: ¿cómo está su hija? Ahora está bien, mi hija, la llevé al médico, no sabe qué bien que está. De balde fui a la iglesia a perder el tiempo. Esa fue su respuesta. Renegó. No pudo creer, no pudo terminar de entender. No pasó un mes y esa persona se murió, la mamá de la joven. Y la joven, ¿sabe a qué le llamaba ella que estaba bien? Que estaba totalmente drogada todo el tiempo. Y era la única forma en que aparentemente estaba en paz o tranquila. Pero la verdad era que estaba dopada. ¿Comprende entonces? Apostató de la fe. Por eso digo, no se puede abandonar lo que no se es. Se abandona lo que realmente es. Si alguien no tuvo fe en Cristo y lo abandona, si alguien no tuvo fe en Cristo, no tiene a nada a qué ajustarse. Pero si lo tuvo y lo abandona porque quiere otras cosas, y bueno, ahí tiene un resultado bastante desagradable. Vaya conmigo, carta a los Hebreos capítulo 6. Carta a los Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos directamente al verso 4. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora miramos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Esta palabra hace alusión a personas salvas propiamente. El capítulo 10 de la misma carta a los Hebreos y el verso 32, anótelo, yo se lo leo. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. ¿Muestra qué cosa? Estos que fueron iluminados, los otros que fueron iluminados. Así que a cada uno de ellos les llegó la oportunidad de ver, de entender, de que se les sea revelado Jesucristo, de que se les sea revelado el plan de Dios. Los otros sostuvieron gran combate de padecimiento. Estos rechazaron. Miramos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, partícipes del Espíritu Santo. No está hablando de cualquier persona. Partícipes significa participante en o de. Habla de que tiene parte, por implicación asociado, y se traduce como compañero también en la misma escritura. Entonces está hablando de la gente que está en la iglesia, de los que han gustado, ¿sí? Han gustado, y por esa razón está la advertencia en la escritura. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y aquí vamos de nuevo al ejemplo que ayer tomamos. Vaya conmigo, vamos a leerlo de nuevo, no importa cuántas veces sea. Tercera de Juan. A veces nos parece imposible que pueda sucedernos algo así, pero nosotros cristianos, y todos erramos, nos equivocamos, pecamos, no hacemos lo correcto muchas veces. Y en esta epístola muestra justamente lo que leímos ayer, y vamos a leerlo de nuevo, desde el verso 9. ¿Lo tiene? Tercera de Juan, verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual
al cual, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, verso 11, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Después el verso 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, dice el apóstol Juan. Pero el consejo, ¿cuál es? No imitéis lo malo, sino lo bueno. Entonces la pregunta es, ¿se puede imitar lo malo? ¿Hay cosas malas en una congregación? Seguramente que sí. Actitudes, conductas, formas de actuar. ¿Y el consejo cuál es? No imitar lo malo. Ejemplo debe haber. Y si no lo hubiera en nuestra congregación, Jesús mismo es el ejemplo. Pablo mismo es el ejemplo al punto tal que dijo, os ruego hermanos que me imitéis. Entonces siempre hay alguien que es de ejemplo. ¿Para qué están? Si alguien lo alcanza y Dios le permite como a Pablo escribir esas cosas, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, así lo dijo Pablo a los Corintios. Quiere decir entonces que está puesto justamente como un ejemplo. Le permite Dios que él sea puesto como ejemplo, como también hay las otras cosas, como lo hemos visto también ayer. Y el consejo es para la iglesia, para los que son llamados, como dijo el pastor Andrés anoche, llamados a obedecer la fe. Así comienza la carta a los romanos, en el primer capítulo y en el capítulo final dice, para que todas las gentes obedezcan a la fe. Porque entonces el evangelio predicado, la palabra enseñada, tiene que dejar un resultado a través de obedecer lo que se oye y lo que se aprende. Entonces, no es vivamos como vivamos, nos vamos al cielo, no. La realidad no es esa. Primera de Timoteo, déjenme que lo busque para afirmar. Capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, verso 18 al 20. ¿Lo tiene? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se lo voy a leer en otra versión, el verso 19, que nosotros leemos, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Mire cómo dice, aférrate a tu fe en Jesucristo y mantén limpia tu conciencia. Esto depende de la persona. Mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Entonces cuando viene ese trabajo que hace la conciencia, el conocimiento anticipado que Dios nos da por medio de su palabra, trayendo revelación a nuestra vida, diciéndonos cómo debemos comportarnos, conducirnos en las diferentes etapas de nuestra vida, si no obedecemos, nos puede pasar exactamente esto, naufragar de la fe. En esta ocasión Pablo dice, los entregué a Satanás. Esto habla de que fueron expulsados de la iglesia para darle la oportunidad nuevamente, dice, para que aprendan a no blasfemar. Quizá le estará dando una oportunidad que puedan regresar luego y empezar como quien dice de nuevo, de alguna forma, para que reconozcan. Jesús dice que al que no obedece la disciplina, bueno, tenerlo por gentil y publicano, como si fueran personas de afuera a quienes que hay que anunciarles de nuevo el evangelio. Ahora miramos cuál es el trabajo y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. Mantener esa fe intacta, esa seguridad en Cristo Jesús y obedecer a nuestra conciencia aquello que Dios nos va dictando y nos va enseñando. El Espíritu Santo de Dios nos traerá memoria, trabajará con nosotros y podemos nosotros obedecerle o no. No es tan difícil. Porque yo daba el ejemplo ayer de perdonar, porque es el ejemplo más práctico, digamos. Todos sabemos que tenemos que perdonar al hermano, pero ¿cuántas veces no queremos hacerlo? ¿Quién nos recuerda que lo tenemos que hacer?
El Espíritu Santo de Dios, su palabra, nuestra conciencia. ¿Y quién decide? Yo, nosotros, nadie más. Entonces, el consejo de Pablo dice, hacele caso a tu conciencia, hacele caso a lo que has aprendido, porque puedes naufragar en la fe. A causa de esta forma de interpretar, malentender, se han generado cantidades de sectas y religiones que perseveran hasta el día de hoy, muchas de ellas basadas obviamente en doctrinas de error y doctrinas de demonio. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leerlo despacio y completo. Capítulo 2, ¿lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Perdón, se me mezclan un poquito las palabras, se me cansa la vista ahí. Fíjese cómo dice, su condenación no se tarda. A ver, déjenme repasarlo. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es algo que a veces nos cuesta comprender. Cuando Jesús comienza a anunciar el evangelio a Nicodemo, y en el capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después en el verso 18 dice, vamos a leerlo porque hay uno entre medio que yo estuve leyendo hoy, que realmente me dio alegría poder leer. 3:16 de San Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ahí está, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A pesar de eso, el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué están diciendo? Que el que no cree se mantiene en la condición que está todo ser humano por causa de Adán y por causa de sus propios pecados. A través de Jesucristo, Dios brinda la posibilidad y oportunidad de que los hombres vuelvan a tener esa relación con Dios, habiéndolo limpiado por la sangre de Jesucristo, y comenzar una vida nueva en el Espíritu, agradando a Dios en todas las cosas, pero el hombre puede rechazarlo. Verso 4 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Porque si Dios lo tiene, los espero un poquito. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Seguimos leyendo donde dejamos hoy. Ahora sí lo tiene. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mire cómo dice, mayormente a aquellos que, siguiendo la carne. ¿Hablará esto de una persona que solamente tiene esa vida? No, habla de la persona que, teniendo la vida en el Espíritu, decide. El pasaje que citamos ayer, que vive conforme a la carne morirá, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces sí tendremos esa vida. ¿Se oyó? Verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. A veces acá se puede interpretar que estos fueron nacidos para esto. Lo que está queriendo decir o lo que está diciendo es que no quieren cambiar su condición. Esa es la condición en que nacimos todos, dignos de muerte y de condenación, ¿o no es así? Todo el mundo nació bajo esa condición de muerte y destrucción. Era lo que nosotros debíamos recibir. Y en su misericordia Dios expuso a su Hijo, lo presentó y lo puso como holocausto para librarnos a todos nosotros, de lo cual estamos agradecidos a Dios. Amén, iglesia. Perecerán en su propia perdición. No quieren cambiar de condición. El que no ha creído dice, ya ha sido condenado. Ya está declarado. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Juicio total. Pero mire el verso 15. Mire lo que dice el verso 15, léalo por favor. Han dejado el camino recto. Estuvieron. Y dice bien claro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. La decisión fue de ellos. Abandonaron el camino recto y siguieron lo otro. Hoy hablábamos nosotros de hermanos que conocimos, con el pastor Andrés, con Ángela, con Aníbal, hablábamos justamente de personas que conocimos. No podemos creer en este tiempo cómo ellos van amando la recompensa, amando el dinero, en busca de aquellas cosas. No tienen preocupación, no tienen ni la mínima intención de enseñar a la iglesia. No tienen la preocupación, no tienen la aflicción, no tienen para nada el sentir de un verdadero siervo de Dios que quiere conducir a las ovejas del Señor hacia el lugar correcto, enseñándoles para que no sean engañados. No, ellos mismos le enseñan el error para engañarlos y así ser mercancía de los hermanos, como lo dice el apóstol Pedro. Y eso es lo que hacen. Y a veces no se puede creer. ¿Dónde estaban? Eran compañeros nuestros. Eran hermanos que gustaron lo mismo que nosotros. Reuniones donde el Espíritu Santo de Dios se movía de una manera tremenda y hablar todos en lengua, como fue en aquella oportunidad que tengo memoria. Y gozar de lo que estaba sucediendo. Y ver que uno de los que estábamos ahí o algunos de los que estábamos ahí gustaron otras cosas luego que los desviaron de la verdad. Pero estaban en el camino recto, estaban en el lugar correcto, estaban junto con nosotros o nosotros junto con ellos. Y se desviaron, escogieron otras cosas. Nos cuesta entender eso. ¿Qué decimos entonces? La manera más fácil, no eran de nosotros. La manera más práctica, no eran de nosotros, por eso se fueron. Yo no sé si eran o no eran. Lo que sí sé era que estaban con nosotros y gustaron de la palabra de Dios y gustaron del poder de Dios y gustaron del Espíritu Santo de Dios y se regocijaron junto con nosotros y lloraron junto con nosotros y lo abandonaron. Esto dice, son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando de palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y Pedro cita acá unos proverbios donde habla cosas desagradables, pero lo pone como ejemplo, diciendo o dando a entender que habiendo sido rescatado voluntariamente vuelve otra vez a las mismas cosas de las cuales el Señor les liberó. Voluntariamente vuelve a enredarse con las mismas cosas, vuelve a su antigua vida. Por eso dice, el perro vuelve al vómito. No es que son perros, el perro vuelve al vómito, es su naturaleza. Bueno, ustedes están haciendo exactamente lo mismo que el perro. No quieren cambiar, no quieren hacer lo que es correcto. La puerca lavada vuelve al cieno. Ustedes fueron limpiados. Es que si el Señor le dijera todo esto a ellos, ustedes fueron limpiados por la sangre de Cristo. Y voluntariamente deciden volverse atrás. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a su nombre. Seguimos en Hebreos 6. Disculpen, hermanos. Seguimos en Hebreos 6, verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Lo tiene? Y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Recayeron, como ya lo explicamos la vez anterior, caer fuera. Y yo les comentaba que William Barclay traduce directamente: se han vuelto atrás, se han vuelto a apóstata, decidieron no hacerlo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, por favor. Verso 1 al 4 inclusive, ¿lo tenemos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Dice eso o no? Leamos de nuevo el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Nos detenemos allí. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si eso no pasó por alto? ¿Se está oyendo? Si eso no pasó por alto, ¿cómo pensamos que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Significa la palabra descuidar, obviamente no cuidarse, descuidar, se traduce como me desentendí. La misma palabra se traduce como me desentendí de ellos en Hebreos capítulo 8, verso 9. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice Dios, yo me desentendí de ellos. Denota entonces la palabra en sí, ser descuidado, negligente, no hacer caso, desentenderse. Dios se desentendió, no es que Dios fue negligente, Dios se desentendió de ellos porque no quisieron mantenerse en el pacto de Dios. Pero acá nos dice a nosotros que no nos desentendamos de esta salvación, que nosotros tengamos el cuidado, que nosotros no podemos descuidar ni ser negligentes. Entonces, si esto no podemos hacer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a la carta a los Hebreos nuevamente, capítulo 10. Gloria a su nombre. Verso 25 al 29 inclusive. ¿Lo tenemos? Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios, enemigos, a los que se presentan en forma contraria a lo que determina la palabra de Dios en favor de sus hijos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto, verso 29, mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto fue lo que pasó con esta mujer que le conté. Esto, pisoteó la sangre de Cristo, tuvo a menos el sacrificio. Mire cómo lo dice la lenguaje actual. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios que los ama, menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios le perdona sus pecados. Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el verso 3, leemos en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ve cómo dice? Para alcanzar la salvación, la cual está preparada. Está hablando de una totalidad de lo que comenzó el día que fuimos bautizados. Acuérdense que la redención total es cuando somos redimidos aún de este cuerpo. Ahí es la redención total, donde se cumple todo propósito de Dios. ¿Se oyó? ¿Y cuánto dan gloria a Dios? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, ¿qué dice? El fin de vuestra fe, que es, ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. ¿Dice así o no? El verso 5 se lo leo en otra versión. Espere que lo encuentre, ahí está. Por eso, dice Pedro, mi consejo es que pongan todo su empeño. Un segundo. En la segunda carta, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y allí da una regla de ejercicios prácticos para que sigamos creciendo y para que no seamos afectados por lo que luego puede ser afectado a aquellos que no tienen este desarrollo. Por eso dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire la condición. Siempre está hablando del creyente, del Hijo de Dios. En esta versión que yo tengo dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. 10 de la carta a los Hebreos,
pasaje que hemos leído también. Verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Lo tiene? Y acá está retroceder también, retirarse, retraerse, encogerse, volverse atrás, como traduce la Nueva Traducción Internacional. Volverse atrás, dice directamente esa versión. Como dijimos, retroceder, recaer, no es lo mismo que pecar. Pecar es errar, cometer falta, pero retroceder, recaer, es volverse atrás, volverse apóstata. ¿Se acuerda que hace poco lo hablamos? Más o menos. Esta palabra, retroceder, recaer, no habla del pecado. Mire esto qué importante que es. No habla del pecado por el cual Cristo puede interceder. ¿Lo escuchó, no? Como lo dije, no habla de ese pecado por el cual Cristo puede interceder. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Capítulo 2, verso 1. ¿Lo tenemos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si esto no pudiera pasarnos, no estaría escrito como está escrito. ¿Se comprende? Porque algunos creen, lo malitos que creen, pero no pueden sostenerlo. Creen que el hombre nuevo no puede pecar. ¿Por qué? Y se afirman en la Escritura, dice, porque el que tiene la simiente de Dios no peca. Y Juan está dando un consejo ahí. Es como si alguien adopta a una persona o un niño en su familia, y la familia a la cual pertenecía era unas personas que tenían un mal vivir. Por ejemplo, por dar un ejemplo, robaban. Cuando lo toman para sí, lo hacen miembro de esta nueva familia, como Dios nos hizo miembros de su familia, viene el consejo. El niño que estaba acostumbrado a hacer eso ve y hace lo mismo, roba y hace las cosas que no tiene que hacer. Entonces lo llama y le dice, le llama la atención y le dice, hijo, el que pertenece a esta familia no hace esas cosas. El que pertenece a esta familia no roba. El que pertenece a esta familia no miente. Entonces le está diciendo que no lo haga, lo está corrigiendo, lo está disciplinando, le está enseñando, no lo está castigando, ni le está diciendo, tienes un poder dentro de ti que el pecado nunca te podrá tocar. Por eso se malinterpretó y se dijo, en el reino de Dios el pecado es inactivo. ¿Qué trajo eso? ¿Sabe lo que trajo? Desgracia. Eso trajo problemas, porque los hermanos se sintieron en más libertad de pecar que nunca. Total, Dios nos ha justificado. Amén. Tampoco habla del pecado por el cual el hermano pueda interceder. Capítulo 5 de la misma carta. Pasajes inclusive ilustrando lo mismo que hemos visto aquella vez. Verso 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿ve? Que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pero si es pecado que no es de muerte, ¿qué le dice? Que pida y Dios le dará vida. Este es un pecado por el cual el hermano puede interceder, la iglesia puede interceder. Entonces no está hablando de lo mismo que la carta a los hebreos. Amén. Bien, la carta a los hebreos emplea esos dos términos como creo que yo lo expliqué la última vez que estuve aquí. Pero la carta a los hebreos fue escrita en un tiempo de mucha persecución, justamente. Y ellos tenían presente seguramente el pasaje de San Marcos capítulo 8, verso 35. Y por eso le hablaban de recaer o le hablaban de retroceder, porque la única forma de librarse de la muerte en aquella persecución o en la persecución de ese tiempo en el cual se escribió la carta era negando al Señor. Si no morían. Por lo general, algunos huían, pero algunos negaban al Señor, y por eso la pregunta es esta: si retrocedieron, si recayeron, si negaron al Señor. Entonces tenían presente ellos siempre este pensamiento, y me refiero a la iglesia en general, para recibir a aquellos que escaparon. Y vamos por último a leer Segunda de Timoteo, por favor, y ya terminamos. Así ya no nos extendemos más. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12
Lo tienen. Que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es la parte que nosotros nos quedamos. Si sufrimos, también reinaremos. Siempre nos quedamos con una parte de los versos, el que mejor, el que más nos guste, en el cual nos sintamos más libres o más seguros. Y lo más seguro para nosotros es leerlo completo. Porque si le negáremos, Él también nos negará. Y Él se lo dijo a sus discípulos. Si ustedes me niegan delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Y negarlo es decir, nunca te conocí. ¿Qué es lo que le pasa a aquellos que solamente se ocuparon de hacer milagros, de profetizar y de hacer cuantas cosas, sanidades y liberación de demonios? Y llegar aquel día y le dice, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él le dirá, apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Dónde estaban esos? En la iglesia. En el nombre de Jesús salieron a hacer todas esas cosas. Si le negáremos, esta palabra incluye también apostatar de la fe, renunciar a la fe. Y renunciar a la fe es renunciar a la salvación. Porque no puede pretender ser salvo aquel que renuncia a la fe, ¿verdad? Es casi lógico. ¿Se comprende? Dice en esta versión, aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás romperá su promesa. En cuanto a esto, nosotros podemos ver hermanos que van y que vienen. Y nos alegramos cuando lo vemos volver. Cuando se fueron, el Señor estaba allí. Cuando volvieron, el Señor seguía estando allí. Seguía siendo fiel a su palabra y a sus promesas. Él no va a quebrantar su fidelidad. Él no es como el hombre. Entonces el hombre va y viene, no valora ni siquiera, como hemos dicho ayer, lo que le puede producir al Señor o a su espíritu nuestras formas de obrar y nuestras formas de actuar. No se lo tiene en cuenta, no es una preocupación. Entonces, hermanos amados, para terminar, no se trata de que si la salvación se pierde o no se pierde. Se trata de que el cristiano, si no tiene el cuidado debido, se puede deslizar. Y deslizar hasta tal punto que puede llegar a blasfemar o apostatar de la fe. Hasta ese punto se puede deslizar. Y este es el fin, por lo menos, del mensaje hasta aquí. Por eso que he tomado yo el verso que hemos leído al comienzo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces, toda respuesta a todas las preguntas de los hombres y de los mismos cristianos no pueden salir más que de la palabra de Dios. Toda respuesta debe salir de la palabra de Dios, porque como hombre tenemos siempre el momento ese de divagar con nuestra fe, de divagar con nuestros pensamientos y con nuestra comprensión. Esto es algo con lo que tenemos que luchar todos, aún los ministros mismos, para que la interpretación no sea propia, sino sea de Dios por medio de su Espíritu. Si nos entregamos a la parte filosófica de nuestra mente, de lo que hemos leído antes, de lo que podemos llegar a comprender, de lo que otros enseñan, podemos llegar hasta malinterpretar las palabras de Dios. Indirectamente nosotros hemos recibido la doctrina del calvinismo, donde todos se salvan aquellos que son elegidos por Dios uno por uno para salvación y otro para condenación. No es así, Dios no es así. Por eso la necesidad es conocer a Dios. Y Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que conoce realmente a Dios no le atribuye ninguna injusticia a Dios. Pero si Dios hace nacer gente para condenación y hace nacer gente para salvación, Dios sería injusto. Por eso el que conoce a Dios no le atribuye ese pensamiento. No le atribuye ese pensamiento. Entonces no se trata, hermanos míos, de perder o no perder la salvación. No tenemos que estar preocupados en eso. Tenemos que estar preocupados en crecer, en desarrollarnos como cristianos e hijos de Dios.
en seguir entendiendo, en seguir buscando, en ser cada uno de ustedes personas que se preocupen por lo que están oyendo, así sea su mismo pastor. Ellos los que vinieron conmigo son testigos. Las palabras que yo digo acá las digo allá también. Si fuere yo mismo el que le enseño algo y ustedes descubren en la Biblia que eso no es así, entonces tiene la oportunidad, el derecho de no aceptarlo o por lo menos charlarlo. ¿Se comprende? Entonces no se trata de eso. No es importante. Se pierde, no se pierde, no. Es importante no deslizarse. Es importante no retroceder. Es importante no volverse atrás. Es importante no dejarse deslizar al punto tal que terminamos por retroceder y volverse apóstata. Entonces, de eso sí habla la Biblia. No habla de que puedes perder la salvación o no, así de esa forma. Sin embargo, habla de que la persona puede deslizarse. Y no es algo nuevo. En los Salmos ya hablaba de estas cosas y los que leen la Escritura saben que es así. Que había algunos que tenían de todo, pero en realidad estaban puestos en deslizadero. ¿El fin cuál sería? Ruina, perdición. Por eso que nosotros como cristianos no nos confiemos porque tenemos un papá pastor, porque tenemos un hermano ministro. No nos confiemos porque venimos siempre a la iglesia. No nos confiemos porque jamás faltamos nosotros al culto y nuestras ofrendas están siempre ahí. Puedes traer toda la ofrenda que quieras, pero si tienes problema con tu hermano, esa ofrenda no llegó ni siquiera al techo este que está aquí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere las cosas de esta tierra, Dios quiere tu corazón, tu vida entregada, nuestra vida entregada. No nos ha hecho de Él porque sí o para sí, nos ha hecho de Él para que realmente seamos de Él. Acuérdese que nosotros no teníamos parte, fue dicho por el pastor que estaba dirigiendo la reunión, no teníamos parte con Israel, ni con sus promesas. Estábamos solos en el mundo sin Dios, lejos, pero fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y fuimos hechos cercanos y fuimos hechos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. Por eso tiene que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de obrar. Por eso no podemos permitir un poquito, otro poquito mañana, otro poquito pasado. Cuando queremos acordar estamos hasta el cuello y nos cuesta volver. Pero como fui justificado, hasta puedo pensar de que no hay forma de que yo no me salve. Si no perdonó, lo hemos leído, ¿verdad? En varios pasajes, si no perdonó a la rama, si no perdonó a los que no obedecieron, si no perdonó, a nosotros tampoco. Si no aceptamos las cosas como Dios las dio. Acuérdese que Adán llegó a la condición que llegó por no obedecer a Dios. Y Jesús, el justo, ganó justicia para todos porque obedeció a Dios. Y nosotros somos los que hemos recibido ese